Muy buenas tardes, es una alegría poder saludarlos nuevamente. Como ustedes saben, ya comenzamos, estamos en la parte de Marcos, ¿se escucha bien? Se corta a veces. Marcos 13, pero también pueden ver que hay textos paralelos. O sea, cuando vean Marcos 13, también pueden leer Mateo 24 y Lucas 21, que hablan, son relatos similares, con algunas diferencias, pero obviamente la palabra del Señor no se contradice. Entonces, vamos a ver ahora, Jonas la semana pasada introdujo el tema, hablando acerca de lo que dice en su Biblia arribita, muy probablemente dice, señales antes del fin. Entonces, cuando hablamos de señales antes del fin, hay mucha perspectiva respecto de cómo nos enfrentamos a los últimos tiempos. ¿Han escuchado la palabra escatología? Es un término que habla acerca del estudio de las cosas que van a pasar en los últimos días. Y uno se pregunta, ¿pero es eso lo que el Señor está enseñando acá? Es precisamente que todo lo que está acá en este texto de Marcos 13 habla solamente acerca del futuro, porque nos encontramos antes en capítulo, no sé si funciona o no funciona, si no hablo más fuerte. ¿Sí? Ah, atrás no se escucha, ok. Marcos 13, entonces, vemos que Jesús lo que hace es ilustrar una tremenda verdad que primero habla del carácter justo de Él. Vemos que Jesús, ya a punto de ser arrestado y a punto de ser entregado para ir a la cruz, lo que hace es enseñar a los discípulos respecto de cuál es el fin de todas las cosas. Pero antes los discípulos, los versículos primeros, del 1 al 3, le dicen al maestro, mira maestro este templo tan grande y tan hermoso y tan maravilloso que es. ¿Ves estos grandes edificios? Le dice Jesús, porque ellos estaban asombrados, estaban admirados. Era como el orgullo de la ciudad. Cada ciudad tiene su elemento distintivo, ¿cierto? Quizá uno va a Santiago y uno dice, ¿cuál sería el edificio más alto de la ciudad? ¿Cuál sería? Ese templo, ¿cierto? El Costanera Center. ¿Sí? El templo del consumismo, ¿cierto? Donde baja y sube gente, entra y sale gente, donde pasan unas tarjetitas y unos billetes, unas tarjetas no ahora, y la gente sale con cosas y bolsas. Ese sería como el templo de la ciudad. Y uno diría, cada ciudad tiene su encanto. Les cuento que en la semana pasada, hasta ayer, llegamos anoche, estábamos en Iquique visitando a la familia y nos encontramos con un lindo cerro, era el Cerro Dragón. Y ese Cerro Dragón es pura arena, en realidad son puras dunas, y el iquiqueño lo que hace es amar ese cerro y dice, este cerro, o sea, y encantado mi sobrino, subiendo al cerro, mostrándome la maravilla del cerro y cómo se ve la ciudad desde ahí. Y así cada persona tiene en su ciudad, puede mostrar algo. Pero acá el templo era mucho más que algo bonito. Era mucho más que un lindo edificio, porque representaba algo social también, algo cultural, social, económico y religioso. O sea, toda la vida giraba en torno al templo. Y ellos decían a Jesús, mira Jesús, ¡qué piedras! Con exclamación, ¡qué edificios, Señor! Y Jesús le responde a ellos, ¿ves este grande edificio? Les da una sentencia, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, le da una verdad respecto de lo que iba a suceder específicamente con ese templo que estaba ahí. Y uno dice, ¿ese templo todavía existe o fue derribado? Les digo la verdad, fue derribado y completamente destruido el año 70 después de Cristo. Hubo una masacre, hubo destrucción. Lo que ellos veían como algo seguro, como algo de lo que se podían enorgullecer, finalmente, unos casi 40 años más tarde, es completamente destruido. Y no solamente eso, destruye también su idea de que Dios estaba con ellos, porque decían, el templo físico implica que Dios está con nosotros. Entonces ellos se quedaron sin templo. También se quedaron sin tierra. La nación de Israel fue destruida, aniquilada como nación, sin tierra, sin templo, sin tierra. Y dice, wow, ¿qué haría un pueblo sin una tierra?
que haría el pueblo sin la presencia de Dios. Fue terrible para ellos. Pero Jesús les dice, esto va a pasar. Y luego se sienta en el monte de los Olivos, y fíjense lo que hace, se sienta frente al templo. O sea, para ilustrarle una gran verdad. Y un par de sus discípulos, en realidad Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntan aparte o en privado, se acercan a él y le dicen, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús comienza a responderles diciéndole, miren que nadie los engañe. O sea, esta palabra es buena, es la palabra del Señor, porque nos ayuda a no ser engañados, a conocer la verdad del Evangelio, la verdad de las cosas que van a pasar también. Evidentemente hubo un cumplimiento de que el templo fue destruido, pero si uno lee más adelante, hay muchas cosas que no se tratan solamente del templo destruido, porque hay varios detalles ahí. Habla respecto, más adelante, si leemos el texto completo, habla de que, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, es pasaje 24, versículo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Les pregunto, ¿eso pasó en el año 70? No pasó. Entonces se pregunta, ¿qué pasó entonces? Bueno, ¿se refería entonces al año 70 o algo más futuro? Este es un texto profético, muy similar a otros textos, por ejemplo, de Joel. ¿Se recuerdan la profecía acerca de Pentecostés? Celebramos Pentecostés hace poquito. Se cumplen los 50 días luego de la ascensión de Jesús. Vemos Pentecostés. ¿Y qué pasa en ese evento? Vemos que hay una profecía de Joel 2, que después Pedro lo relata en Hechos 2. Vemos que esa profecía está como en dos partes. ¿Les recuerdo eso? Vamos a ir a Hechos 2 para ilustrar cómo es el lenguaje profético. Hechos 2. Dice lo siguiente. El primer discurso de Pedro, el primer sermón de Pedro, hablando acerca de esa llenura del Espíritu Santo, cuando hablaban en nuevas lenguas, lleno del poder del Señor, y Pedro responde y señala lo que está pasando ahí. Dice, Hechos 2:15, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Y explica, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y está citando ahí Joel 2. Y en los postreros días, dice Dios, en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que está diciendo aquí Pedro, que ese cumplimiento de la profecía relatada en Joel 2. ¿Hasta ahí se cumplió? Se cumplió todo. Perfecto, se cumplió todo. Y después dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ese evento se cumplió? No se cumplió. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es entonces? Resulta que la profecía nos debe llevar a tener una mirada de humildad. Y también tener en cuenta cómo el Señor va cumpliendo su palabra en medio de los tiempos. Hay una ilustración muy conocida
que hace mucho sentido respecto de cómo es la profecía. No sé si ustedes alguna vez han hecho senderismo, trekking, o han subido un cerro cualquiera. ¿Han escalado algo? ¿No? ¿Han subido un cerro cualquiera? Si ustedes ven que hay un conjunto de cerritos, ¿cierto? Y le dicen, hay que llegar allá. Y uno dice, está cerquita eso, ¿cierto? Uno empieza a subir y mientras más sube, como que más se aleja. Dicen que llegar a la otra montaña. Claro, uno de abajo o de lejos los ve casi juntitos las montañas. Pero en realidad cuando uno llega de un monte a otro, se da cuenta que hay una gran distancia. Es como si ustedes vieran, por ejemplo, desde Valparaíso, podían ver el Cerro del Mauco. ¿Lo conocen el Cerro del Mauco? ¿Sí? ¿Han subido alguna vez el Cerro del Mauco? ¿Sí? ¿Cómo han quedado los que han subido? Bien, bien. Claro, si uno lo ve de fuera, uno dice, está detrás de Miraflores, los que pueden ver de Miraflores. O detrás de Gómez Carreño. Entonces ustedes harían el esfuerzo y dirían, ya vamos a caminar, vamos a ir del hotel, vamos a llegar a Gómez Carreño y atrás de eso va a estar el Cerro El Mauco. Si llegan a Gómez Carreño, ¿conocen Gómez Carreño? ¿Sí? De hecho hay gente que vive en Gómez Carreño acá. Llegan al primer sector allá y miran hacia allá. ¿Dónde está el Mauco? Al otro lado. Pero de Valparaíso se ve como atrás de Gómez Carreño o de otra parte, detrás de Miraflores. Dice, wow, entonces, ¿cómo se entiende entonces? La profecía en muchas ocasiones se da de esta forma. Se da en conjunto, es un relato, pero en varias partes. Entonces acá está Jesús ilustrando que ese templo iba a ser destruido. Pero además, en base a esa destrucción, también está como un tipo, dice, si esto va a ser destruido, apróntense cuando sea el día real de juicio y destrucción. Cuando venga la ira venidera, cuando venga Jesús en gloria y majestad. Entonces uno se pregunta, aquí entonces hay dos verdades. Efectivamente, hay dos cumplimientos, por supuesto. Ese templo fue destruido. Tal y como el Señor lo dijo, no quedó piedra sobre piedra. Y luego vemos que hay una serie de advertencias que habla acerca de los discípulos, pero apuntado también al día en que estemos más cercanos al día final. Y aquí Jesús es claro, le dice, miren que nadie los engañe. La advertencia es que nadie los engañe, porque Él está diciendo la completa verdad, porque vendrán muchos en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Frecuentemente aparecen ciertos profetas o apóstoles o personas iluminadas que dicen yo soy el Cristo. En esto hubo un periodo en que estuvo de moda, que era como el nuevo Cristo. Y esta persona es el Cristo encarnado nuevamente. Y si ustedes empiezan a buscar por la muy buena fuente confiable de YouTube, van a encontrar que hay muchos, demasiados. Entonces, digo irónicamente, no es confiable obviamente. Y ustedes encontrarán que van a haber muchos diciendo que son el Cristo, o bien son la nueva revelación, o la nueva verdad, o la nueva palabra inspirada, porque lo demás ya pasó de moda, o lo demás está incompleto. Y así encontrarán muchas sectas y religiones hablando acerca de la nueva verdad. Hay varios más antiguos. Por ejemplo, el mormonismo habla de eso. Que un tal profeta que llegó a Estados Unidos, ¿cierto? Y en realidad viene a completar la obra de Cristo, va a ser la perfecta. Eso en realidad es una tremenda herejía. Porque la obra de Cristo está completa, está plena, no hay nada que agregarle. La revelación perfecta está en Jesucristo. Pero vendrán muchos. Como por ejemplo, en Santiago hay un templo en Peñalolén de la fe Bahá'í que habla exactamente lo mismo. Las 9 puertas, las 9 virtudes, las 9 revelaciones. Entre ellas está Cristo.
pero viene una nueva. ¡Wow! Entonces el espíritu de este mundo siempre está buscando lo nuevo, lo novedoso, pero no se conforma con el Cristo Todopoderoso, el que vivió, murió, resucitó y ascendió para salvarnos, porque solamente en Él hay salvación. Mas cuando oigan de guerras y rumores de guerra, y aquí la gente dice, ¡oh, guerras! ¿Viste lo que pasó con Rusia y ahora con Ucrania? No, la profecía, po. ¿Qué profecía? Gog y Magog. ¿Y qué pasó con China? Y hoy va a pegar la embarrada, y Corea del Norte, Irán. ¿Qué va a pasar? Y uno podría alarmarse de eso. Pero fíjense lo que dice acá Jesús. Cuando oigan esto, no se turben. No den vuelta en círculo. No sigan buscando en YouTube. Oh, lo que va a pasar y que esto otro, especulación aquí y allá. ¿Saben cuántas guerras? Hubo un historiador que contó las guerras que hubo en Europa por 300 años. 300 guerras. Y ustedes pueden contar las guerras que ha habido en Chile. Bueno, yo estuve hace poquito en Iquique. Alguien me preguntó si iba por el 21 de mayo, porque justo, claro, llegué el 21 de mayo a Iquique a celebrar bien chileno. Hubo una guerra, pero también hubo una guerra con España. Había una guerra civil también. Entonces, ¿cuántas guerras ha habido? Un montón de guerras. Entonces empezamos a buscar, ¿esta guerra quiere decir inequívocamente que es la señal de que Cristo viene? Le digo, no. Es una señal en el tiempo, de que obviamente el ser humano está perdido y está entregado a sus pasiones, de ahí nacen las guerras, y obviamente son señales de que Dios va a venir a restaurar todas las cosas. No podemos decir que una u otra guerra es la señal inequívoca de que Jesús viene, pero sí podemos decir de que en ese tiempo, entre un cerro y otro, entre Gómez Carreño y el Mauco, entre medio, hay muchas cosas que van a pasar. Y entre ellos vamos a encontrar con un paisaje que va a ser de muchas guerras y rumores de guerra. De hecho, de eso hay harto. Hoy supiste que Corea del Norte tiró un misil a tal lugar. Y, oiga, la embarrada, si se mete tal país. Rumores de guerra. Pero ustedes no se turben, dice. Ustedes no den vuelta en círculo. Ustedes no se desesperen. Porque muchos juegan con eso. Muchos predicadores juegan con eso, con la membresía. Y dicen, oye, prepara agua, junta agua. Digo, o sea, es bueno juntar agua. Junta tarros de atún, está bien. Muy bien, no digo que eso no debe hacer necesariamente. Pero están jugando en realidad al temor. Y Jesús dijo claramente, no se turben. No se turbe vuestro corazón, muy parecido, ¿cierto? No se turben, no se impacienten, no se pongan ansiosos, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aún no. Falta todavía. Porque se levantará nación contra nación, y eso ha pasado en la historia, y reino contra reino. Habrá terremotos. Pucha, qué terrible, ¿eh? Estamos en un país sísmico. Quizás ustedes son muy jóvenes para esto, pero hubo un tiempo en que se levantaba cada profeta y pastor diciendo, no, viene el gran terremoto. No dijo nunca cuándo era. Y después que fue el de 2010, dijeron, no, si yo lo dije. Terrible. No sé si alguno de ustedes ha podido ser parte de esa cultura y haya escuchado esos sustos que le meten a la gente. ¿Lo han escuchado? Se fijan más en los terremotos, rumores de guerra, que en buscar al Señor y la venida de Cristo, que en predicar el Evangelio. Predican otras cosas. Ustedes no se impacienten. Estas cosas van a pasar, van a suceder. Si alguien le dice que viene un terremoto a Chile, créale. Si en Chile es un país sísmico, puede haber un terremoto, pero significa que sí o sí es la señal inequívoca que Cristo viene. No. ¿Cuántos terremotos han habido en Chile? ¿Cuántos sismos hay en este momento en Chile? Algunos que no se perciben incluso. Pero dice acá que va a haber terremotos. Pero si les digo algo, en el periodo antes del fin se va a intensificar. Eso sí que es verdad.
Y va a haber una guerra intensa también entre naciones. Y habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. O sea, sí, es verdad. Estamos en el camino hacia la otra montaña. Eso es verdad. Eso se van a encontrar. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que debemos tener mientras vamos en ese camino? ¿Espantados? ¿Estamos turbados? ¿Desilusionados? ¿Adiós mundo cruel? ¿O buscamos al Señor? O decimos, sí, dándole esperanza a la gente. Mira el terremoto. Eso va a pasar, dijo el Señor. No se turbe vuestro corazón. Sigamos haciendo la pega. Prediquemos el Evangelio. Miremos a Cristo. Esa es la labor de cada uno de ustedes. No enganchen. Porque nos falta que dicen, mira este video. Ah, está bueno. Y mira este otro. En vez de decir, mira lo que dice el Señor. Marcos 3 te dice, no se turbe vuestro corazón. Mateo 24 te dice lo mismo. Lucas 21 te dice exactamente lo mismo. Mientras vamos por ese camino de un cerro a otro, esas cosas van a ir pasando. Son parte del paisaje natural a este mundo caído. Pero mirad por vosotros mismos. O sea, miren que nadie los engañe, primero. Y después dice otra vez mirar. Miren por ustedes mismos. No significa eso de que ráscate por tu pellejo nomás. No dice tú y solo tú. No, dice cuiden de sus corazones. Cuiden de la información que escuchan. Cuiden de los engaños que están escuchando. Cuiden su corazón que no esté tembloroso, no esté turbado por estas cosas. Y aquí nos dice una realidad que es parte de este tránsito. Y hermanos, hoy están viviendo esto mismo. Y probablemente, si el Señor lo estima conveniente, nosotros también podemos llegar a sufrirlo. Y aquí nos pone una vara alta, que es la vara del cristianismo. Dice, ustedes los entregarán a los concilios. En la sinagoga los azotarán. Y delante de gobernantes y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Eso sucedió. Vemos que en Hechos, el mismo Pablo compareció ante tribunales. El mismo Pedro y Juan fueron azotados. Pablo dice que fue 5 veces azotado. De manera justa, porque era con el cálculo perfecto de los fariseos. Les pregunto, ¿eso seguirá sucediendo? También. ¿Sucede hoy? También. Nosotros quizás estamos muy ajenos a esta realidad, lamentablemente. Pero hoy día, hermanos están sufriendo por causa del Evangelio de Cristo. Siendo perseguidos, azotados, encarcelados, asesinados, llevados, perseguidos con sus familias, siendo desheredados. Y decís, wow, eso pasa hoy también. Entonces, cuando esto pase, no se extrañen. Si esto le llegara a pasar a ustedes, no se extrañen. No es que, oh, qué terrible de mí, en realidad parece que estoy pagando por mis pecados. No, es el Señor guiándonos a dar testimonio a ellos. Si hay sufrimiento, es para dar testimonio. Si hay persecución, es para dar testimonio. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, nos impulsa. Y nos dice, ¿qué hacemos nosotros? Siendo tan poquitos. Siendo una iglesia de Concón Reñaca, diría yo. No sabemos dónde somos. Ni siquiera tenemos un lugar físico. ¿Cómo nos unimos a la misión global? ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Debemos pensar cómo hacerlo inevitablemente. ¿Cómo nos unimos a la misión global? Lo que pasa en otros continentes, en otras ciudades, en otros países. Deberíamos tomarnos ya como iglesia y decir, ¿qué está pasando en el resto del mundo? ¿Por quién podemos orar específicamente? ¿A quién podemos apoyar? Si estamos al 3 y al 4 nosotros, dice, ¿cómo andar apoyando a otros? El Evangelio debe ser predicado
a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregaros, fíjense eso, los traen para ser entregados. ¿Cuál debe ser nuestra emocionalidad? ¿En qué estamos pensando y sintiendo? Te están tirando para entregarte. Jesús dice, no se preocupen. Te tiran para entregarte, no se preocupen. Ni siquiera por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora. Esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Paréntesis. Esta enseñanza, el énfasis es que el Señor te guía para predicar su palabra con autoridad, con gracia y con poder. No significa, no se prepare para preparar el sermón. Abra la Biblia nomás y ahí usted predique nomás. Donde salga el dedo, usted predique. No dice eso el texto. No dice, no se prepare. Confíe en el poder del Espíritu Santo, que habrá la palabra precisa para cada corazón. Y acá dice, va a haber diferencias familiares. El hermano puede entregar al padre o al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Eso podemos encontrar en el camino. En el camino que cuando Cristo vuelva. Pero no nos desesperemos. Ni nos preocupemos. No se turbe vuestro corazón. Porque estas cosas van a pasar. Y pueden pasar. ¿Significa qué? Que Cristo viene. ¿Cuánto faltará? No sé. Pero Pedro es claro. Pedro fue uno de los que le preguntó a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Él quería saber cuándo. Y dime cuándo. Jesús en otro pasaje le dice, nadie sabe el día ni la hora. Y si alguien le dice el día y la hora, no le creáis. Muchas sectas, falsos profetas, han dicho Jesús viene de tal fecha. De hecho, muchos de ellos han muerto. Se han suicidado esperando la venida del Señor bajo el liderazgo de ese líder sectario, poder engañoso de las tinieblas. Entonces no le crean. Si alguien le dice, ¿sabes que hice un cálculo? ¿Cuándo viene el Señor? Ya partimos mal. Porque es claro, nadie sabe ni el día ni la hora. Solamente el Padre lo tiene claro en su potestad, ¿cierto? Pero vemos acá Pedrito que estaba ansioso, pero probablemente. Dime el día, ¿cuándo van a ser estas cosas? Ya maduro. Segunda de Pedro 3, con unos par de años más encima. Dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Él viene. Según algunos tienen por tardanza, algunos creen que se ha tardado mucho, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y aquí te dice Pedro, conclusión inmediata. Pedro fue quien vio, o sea, que recibió la instrucción de Jesús de que ese templo iba a ser destruido, ¿cierto? Asombrado. Y también recibió la instrucción de que todo iba a ser destruido, lo dice acá. Y nos aclara cuál debe ser nuestra actitud al respecto. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hoy está conectadísimo, ¿cierto? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, nos guía a santificación. Porque todo lo demás será deshecho. No nos aferremos a las cosas de este mundo. No significa no tener nada, significa no aferrarse. No decir esto es mío, esto me da sentido, propósito, valor. Más bien, esperen y apresúrense para la venida del Señor, el día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué esperamos? ¿Los terremotos? ¿Las hambrunas? ¿El nuevo video de YouTube? Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tenga entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces uno dice, wow, aquí hay dos cumplimientos. Uno que fue en ese momento, 70 después de Cristo, pero viene otro. Y entre medio hay un paisaje. Y ese paisaje debemos caminarlo con temor del Señor. Pero vendrá un día, obviamente, y se acerca el día final, en que verán la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Wow, me toma en cuenta Daniel. Y dice, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que creen, y las que críen en aquellos días. Va a ser doloroso. Va a ser muy doloroso. Orad. Porque ante el dolor uno puede decir, no quiero eso. Señor, sácame de aquí, me voy con Él, me voy. Sácanos, Señor. Pero el Señor no vino para que nos devolvamos. Si vamos a sufrir es para el testimonio de otros. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y uno se pregunta, ¿años 70 hubo tribulación? Sí, murieron miles de personas. Pero es lo que señala acá, que la tribulación de la cual nunca ha habido antes y nunca habrá jamás, hasta de que el Señor creó hasta este tiempo. Pero si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos del Señor, los que Él ya predestinó por su gracia, acortó aquellos días. Entonces, vuelve. Si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, aquí está la nueva revelación, la nueva forma de salvarse, un nuevo evangelio, o miren allá, o miren acá, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, para intentar engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, miren, les he dicho todo esto antes. Qué bueno el mensaje. Porque podemos saber de que en el camino encontraremos todas estas cosas. No nos vamos a extrañar ni nos vamos a sorprender siquiera. Sí vamos a decir, Señor, mientras pasan estas cosas, seguimos mirándote a ti, Señor. Tu venida. Y eso nos debe alentar y animar. ¿Es motivo para desanimarnos? Motivo para animarnos. En el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que cada día que vamos caminando y nos encontremos con estas cosas que son el paisaje entre un monte y otro monte, podamos seguir mirando a Cristo y saber de que Él es fiel. Señor, te damos gracias. Porque sabemos que todo será destruido. Pero también sabemos que tu palabra permanece para siempre. Que aun cuando se desvanezca el mundo a pedazos, tú sigues fiel. Permaneces fiel. Aun cuando a veces nuestro mundito, nuestra vida pareciera que se hace pedazos, tú sigues fiel y sostienes con tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que mientras andamos por este valle, donde vemos aflicciones, dolor, terremotos, hambre, o nuestra propia vida, dificultades,
cotidianas, porque son dolorosas para cada uno de nosotros. Te queremos pedir que podamos seguir mirándote a ti, Señor, con alegría de corazón, con esperanza. No queremos correr en círculos, queremos confiar en ti, Señor, que tú eres fiel, y tú permanecerás fiel a tu carácter, porque no te puedes negar a ti mismo, Señor, a tus palabras y a tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.